La conducción del movimiento Sin Miedo me ha encomendado poner en conocimiento de la opinión nacional a partir de los medios de comunicación lo que hemos denominado una propuesta para un verdadero diálogo. Se trata de las 12 tareas para el 2012, que tienen como marco de referencia teórico y global los 4 desafíos estratégicos que el movimiento Sin Miedo planteara el año 2010. La construcción económica y productiva, la construcción autonómica, la construcción institucional y la construcción plurinacional. En base a estos 4 grandes desafíos, el movimiento Sin Miedo le plantea al país, pero por supuesto también le plantea al gobierno y le plantea a aquellas instituciones que vayan a concurrir a lo que se ha denominado el encuentro plurinacional. Estas 12 tareas que en criterio del movimiento Sin Miedo son los requerimientos esenciales que tiene la población para encarar una mejor calidad de vida, al menos el año 2012. En primer lugar, le estamos planteando al gobierno, le estamos planteando al país, que debe elaborarse de inmediato un nuevo plan de desarrollo económico y social, porque el que fue aprobado el año 2007 ha fenecido en su vigencia. Era un plan entre el año 2006 y el año 2011 y que fuese aprobado en su momento mediante Decreto Supremo 29272. No tenemos en este momento Plan Nacional de Desarrollo y por lo mismo el gobierno lo que nos está entregando es una visión improvisada, carente de estrategia, y urge redefinir los lineamientos estratégicos de ese Plan Nacional de Desarrollo. En segundo lugar, la segunda tarea urgente es la de la promoción del desarrollo económico y productivo. Como no existe un modelo alternativo, como el gobierno no ha diseñado un modelo alternativo al extractivismo primario exportador, lo que tenemos hoy día es una superposición y una contradicción de acciones entre un estatismo extremo y el bloqueo a la inversión privada. Es más, el gobierno ha abandonado el principio, el fundamento constitucional de construir una economía plural y por tanto no hay incentivos a la inversión privada, pero tampoco hay ninguna promoción a la producción comunitaria, indígena y campesina. En tercer lugar, están las urgentes tareas en materia de hidrocarburos, de energía y de minería. En el caso de hidrocarburos, aunque es también el caso de energía y de minería, la improvisación, la desinstitucionalización, el estatismo extremo y el populismo están poniendo en una situación de descalabro nacional, especialmente hidrocarburos, que son la columna vertebral del desarrollo nacional. Tenemos disminución de reservas, tenemos disminución de producción de líquidos, tenemos una política permanentemente improvisada y un estatismo extremo, y esas son las razones de cualquier gasolinazo, la ineficiencia del gobierno. En el caso de energía, la falta de capacidad generadora, la improvisación de personal que ha originado daños en los equipos de Guaracachi, el fracaso de la interconexión en Trinidad, la saturación de la línea de transmisión de La Paz. Todo ello está anunciando para el año 2012 apagones mucho más masivos e inversiones apresuradas para corregir las falencias. En el caso de minería, tenemos que destacar de que no existe un proyecto de reactivación minera integral. Está fracasando hasta ahora el proyecto del Mutún. No tenemos una visión sobre el litio y el resto es una política populista de reducción de impuestos y sobre todo de alentar la ocupación de minas, quitando la seguridad jurídica en el sector. En cuarto lugar, esto es muy importante, estamos planteando la inmediata reestructuración y la transparentación del gasto del Tesoro General. Y ello porque estamos comprobando un crecimiento irresponsable
del gasto corriente. Miren ustedes, amigos periodistas, cuáles son las cifras. Entre el año 2006 y el año 2011 se ha incrementado en 156% el gasto corriente. Hemos subido de 27.000 millones de bolivianos a 69.000 millones de bolivianos, con una buena parte destinada a burocracia. Y ahí está la demostración. El 2006 habían 76.000 empleados públicos. Y en el 2010, el año pasado, ya se había sobrepasado los 150.000 empleados públicos. O sea, un incremento superior al 100%. Por supuesto, estamos planteando acabar con la prebendalización de los cargos públicos, incrementar los gastos de inversión, pero sobre todo, les decía, transparentar las cifras del Tesoro, las reservas internacionales, la deuda pública, el gasto burocrático, los gastos en defensa, la subvención a las empresas estatales deficitarias. La quinta tarea es la del censo y del pacto fiscal. Sigue la distribución inequitativa de recursos. No están funcionando los servicios nacionales de autonomía y el Consejo Nacional Autonómico. Y por ello la urgencia de llevar adelante la construcción autonómica sobre la base de un pacto fiscal, que en todo caso tiene que estar basado en la realización transparente y efectiva del nuevo censo, que el gobierno lo viene postergando desde el año 2011. Y ahora se nos anuncia que recién los resultados, con suerte, los conoceríamos el año 2013. Una gravísima muestra de ineficiencia que está echando por la borda la reasignación de recursos y el pacto fiscal. La sexta tarea esencial, la lucha contra la impunidad y la corrupción. Se ha extendido la impunidad, se ha extendido la corrupción. No solamente que están sin esclarecerse casos gravísimos como los de yacimientos, como el INRA paralelo, la compra del avión presidencial, maquinaria sobrepreciada en el caso de empresas estatales, sino que desde los más altos niveles de gobierno, desde la vicepresidencia de la República, al parecer se está encubriendo y se está amparando las irregularidades. Es el caso de la carretera OAS. Más de 100 millones de dólares de sobreprecio que han salido a ser defendidos, no por Patricia Vallivian, del ABC, sino por el propio vicepresidente de la República, que al parecer es el abogado oficioso de OAS y el que está encubriendo las graves irregularidades de este contrato. Por lo mismo requerimos institucionalidad en el Ministerio Público y una renovada decisión de transparentar los gastos públicos. La séptima tarea, la institucionalidad y la revalorización de la función pública. Y esto no solamente en referencia a lo que pasó en las elecciones judiciales, donde el voto mayoritario ha impedido que se legitime a los candidatos masistas. Estamos, como ustedes conocen, ante la clara posibilidad de que estos candidatos masistas minoritarios y legítimos ahora se dediquen a una especie de asalto a la estructura del Poder Judicial. Están peleándose ya por las presidencias y están disputándose lo que va a ser seguramente el personal en el órgano judicial. Pero además de ello, está claro que de una vez por todas tiene que institucionalizarse Comibol, Yacimientos, el Banco Central, Servicio de Impuestos, Aduanas. Estamos cansados de los interinatos. Hace 6 años que hay interinos que no son sino los militantes del gobierno, que están ocupando funciones que son no del gobierno, sino del Estado Nacional. La octava tarea, una tarea que se hace cada vez más urgente y más sensible, la lucha contra el narcotráfico. El movimiento Sin Miedo plantea la tesis de cero coca para el narcotráfico. Y para ello, en primer lugar, exigimos que se transparenten las cifras de los cultivos excedentarios. El gobierno habla de 20.000 hectáreas. Estudios europeos dan cuenta de solamente 8.000 hectáreas. Primero, entonces, transparentar esos datos. Y una vez que tengamos el número de cultivos suficientes para el consumo legal, tenemos que llevar adelante una política drástica de control sobre la coca excedentaria en consenso con los productores de hoja de coca, de tal manera de que lleguemos a un punto en el cual cero coca a la producción de cocaína. Está claro que en 6 años el gobierno
presidido por el presidente de la Federación de Organizaciones Cocaleras, no ha llevado adelante ninguna estrategia acorde con la Constitución Política del Estado, de industrialización y de revalorización de hoja de coca. No hay industrialización legal, no se han gestionado mercados internacionales, no hay alternativas económicas para los productores de hoja de coca. Pero lo que es peor, se están manteniendo y se están incrementando las políticas represivas, las políticas punitivas, las políticas interdictivas que tanto criticó el MAS. Se expulsó a la DEA y se mantiene la 1008 y se mantienen las políticas represivas policíacas. Y lo que conocemos hoy día es un proyecto de nueva ley 1008 que es mucho más represiva que la anterior y que va a afectar con mayor gravedad a los derechos humanos. Mientras que no se está haciendo nada para atacar a las organizaciones mafiosas del narcotráfico, que como en el caso del general Sanabria, está claro que están penetrando a los máximos niveles de decisión del Estado. En noveno lugar, seguridad ciudadana. Frente al crimen y frente a la alarma que esa inseguridad genera. El gobierno tiene solamente respuestas episódicas, policíacas y militaristas. El Movimiento Sin Miedo plantea por lo menos 3 ejes esenciales de una renovada estrategia de seguridad ciudadana. La profesionalización, la especialización y el equipamiento de la policía boliviana para seguridad ciudadana. En segundo lugar, la desconcentración de la policía en los barrios y distritos a partir de la política de policía comunitaria. Y en tercer lugar, una acción de la comunidad organizada en torno a sus autoridades municipales de control riguroso sobre alcohol, droga, cantinas, bares, lenocinios, para que nos permita llevar adelante efectivamente una cultura democrática en los espacios urbanos. En décimo lugar, educación, salud y saneamiento básico. En educación, la ley Avelino Siñani está durmiendo el sueño de los justos, no se está implementando, salvando los discursos ideológicos y demagógicos de las autoridades. No hay una nueva currícula en ninguno de los niveles, no hay equipamiento suficiente, no hay de ninguna manera formación agroproductiva, no hay formación tecnológica y por tanto estamos retrocediendo en lugar de avanzar. En el caso de salud, el gobierno nacional no ha querido o no ha podido desmontar la herencia burocrática, corrupta e ineficiente del pasado. Y lo que tenemos hoy día es una carencia absoluta del funcionamiento de las redes de salud. El primer nivel, los centros de salud. El segundo nivel, los hospitales. Y el tercer nivel, las especialidades, son ausentes en las áreas rurales y son absolutamente precarias en las ciudades. Hasta ahora sigue sin implementarse el Seguro Universal de Salud. Y finalmente está claro que el sistema de la Caja Nacional está en absoluto colapso. La 11ª tarea tiene que ver con el medio ambiente, pero tiene que ver especialmente con la defensa intransigente que le planteamos al país de la ley corta que preserva el TIBNIS, aquella ley que lograron los indígenas y que está demostrando la absoluta falta de política medioambiental, o mejor dicho, el abandono que ha hecho el gobierno de la protección ambiental, de las áreas protegidas y sobre todo del Plan Nacional para el Cambio Climático. Y finalmente, pero no en último lugar, exigimos una política de verdadera erradicación de la violencia contra las mujeres. El gobierno ha dejado en el tintero las políticas de equidad de género. Y lo que conocemos más son los discursos y las bromas machistas de quienes conducen el gobierno. Y sin embargo, la violencia contra la mujer es un fenómeno gravemente extendido, con un agravante, el feminicidio, o sea, el asesinato de mujeres por razón de género. Miren los datos que tenemos. Se ha elevado el número de mujeres asesinadas con motivo de género, de 89 a 104 entre el año 2010 y el año 2011. Y por tanto, el planteamiento que hace el Movimiento Sin Miedo es de que urgentemente la Asamblea Legislativa tipifique el delito de feminicidio, la muerte de la mujer, el asesinato de la mujer, con 30 años de presidio sin derecho a indulto. Estas son, amigos de la prensa, las 12 tareas que el Movimiento Sin Miedo le plantea al país.
Vamos a hacer llegar este documento, que es un resumen, lo que le hemos presentado, vamos a hacerle llegar el documento completo al gobierno. Vamos a hacerle llegar el documento a aquellas organizaciones que quisieran participar de lo que se ha denominado un encuentro plurinacional. Pero sobre todo este documento queremos que llegue a los bolivianos, porque está claro que este encuentro programado para el 12 de diciembre es un encuentro entre masistas. Y tenemos el fundado temor que entre masistas solamente se intercambien discursos de elogios y que no se le ofrezca nada al país, que el año 2012 requiere de un verdadero proceso de reconducción para que este proceso, que ya está estancado, no sea definitivamente malogrado. Nuestro criterio es de que el conjunto de la comunidad discuta estos y otros temas. No sé si es a partir de una cumbre, porque sería en este momento peligroso discriminar unas organizaciones de otras. Pero está claro que tenemos que debatir estos temas y convocamos a todas las organizaciones, al gobierno, a las organizaciones afines al gobierno y aquellas que no lo son, a que estos temas y otros los debatamos de manera democrática y de manera pública. Le dijimos al presidente Evo Morales, luego de la victoria del Tibnis y luego de la victoria electoral sobre el cuoteo, que aproveche el diálogo que había convocado para reencontrarse con la mayoría de los bolivianos que ya no lo apoyamos. Está malogrando el presidente de la República esta oportunidad. Solamente está convocando a sus militantes, a sus simpatizantes. No está convocando al conjunto del país. Nosotros no hemos sido convocados, pero ya lo dijimos, no necesitamos convocatoria alguna del gobierno para formular al país nuestros criterios que de manera modesta pueden orientar de mejor manera el debate y las grandes preocupaciones nacionales. Si son convocados, ¿podrían asistir a esta cumbre, doctor? Siempre estábamos dispuestos. Miren, el año 2010, en agosto, le formulamos al gobierno los 4 desafíos estratégicos. El desafío de la construcción económica, el desafío de la construcción autonómica, el de la construcción institucional y el de la construcción plurinacional. ¿Qué nos respondió el gobierno? En las palabras del señor Álvaro García Linera, que el movimiento Sin Miedo solamente sabía poner flores en los jardines. Esta es la política autoritaria, esta es la política excluyente, esta es la política hegemónica del gobierno, que está echando al traste un proceso como el que iniciamos el año 2006 con gran esperanza. La subvención tiene que mantenerse, porque el levantamiento de la subvención y el gasolinazo no son sino resultados de la improvisación, de la ineficiencia que han puesto en situación de descalabro al sector. En este momento, de 23 TCFs, o sea, de 23 trillones de pies cúbicos de reservas de gas, no hemos pasado de las 9. Tenemos menor producción de líquidos. No se ha hecho la política de industrialización, ni siquiera la separación del gas. Y por tanto, claro, tenemos que ir apelando a las subvenciones que no son sino resultado de esta ineficiencia y de esta improvisación. La subvención debe mantenerse, pero sobre todo debe llevarse una verdadera política productiva en yacimientos para superar el déficit que tenemos tanto en líquidos como en la producción de gas.